Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el doctor Pedro Salmerón, historiador, director del Museo Regional de Historia, autor de múltiples libros sobre historia de México, el último de los cuales trata de un tema apasionado y polémico, la batalla de Tenochtitlan. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. No, Luis, gracias a ti por invitarme. Pedro, a comienzos de la década de los 70, los dirigentes indígenas latinoamericanos más radicales, que estaban en un proceso de reconstitución de sus pueblos, sostenían la tesis de que no había habido conquista de América, que lo que hubo fue una invasión, pero que la prueba de que no había conquista es que ellos estaban ahí y que habían resistido. Da la impresión de que sin declarar esa adscripción literalmente, tú te sumas a ese esquema de interpretación. Tú dices, momento, no hubo conquista. Lo que hubo fue una incursión española. ¿Cómo está eso? ¿Cómo lo explicarías tú? Mira, se me atravesó el tema y se me atravesó de esa manera. Yo había leído desde adolescente las crónicas fundamentales para esta historia, que son Hernán Cortés, quien inventó el cuento que durante 450 años todos repetimos sin darnos cuenta de que estábamos repitiendo el cuento de Cortés, Bernal Díaz, y la llamada Visión de los Vencidos, es decir, esta compilación famosísima que hizo Miguel León Portilla de cachos de los informantes de Sahagún, de los anales de Tlatelolco, del Códice Florentino, para mostrarlo como la visión indígena, ¿no? Y me molestaba profundamente. Me molestaba profundamente lo que leía, no por la brutalidad de la conquista, que es indisimulable en cualquiera de estas crónicas, ¿no? Sino por la explicación. La explicación no me resultaba lógica ni convincente. Pero pues pasaron años. Pasaron años en los que yo me dediqué primero pues, a terminar la secundaria y la prepa y esas cosas, y luego a ser historiador profesional, a militar, ¿sí? Y como historiador profesional me dediqué al estudio de las guerras y encontré en otra guerra que estudié mucho que sin darnos cuenta los historiadores habíamos repetido el cuento de Álvaro Obregón para contar la derrota del villismo y el zapatismo. Que todos los historiadores, incluidos los villistas y zapatistas, lo que hacían era seguir el cuento de Obregón. ¿Sí? Entonces eso me ocurre como historiador. Siguiente episodio. Me meto en 2016-2017 a tratar de desentrañar la ideología priista y leo las grandes críticas a Octavio Paz, de Jorge Aguilar Mora, de Ana Santos, de algunos otros autores, y voy entendiendo qué fue lo que nos quisieron vender con la idea de la conquista de México. Mientras sigo militando, trato de entender al zapatismo cuando irrumpe el zapatismo y entonces entender esa corriente de la que el zapatismo forma parte, que tú mencionaste, y van cuadrando ideas. Y de pronto en 2019, cuando me toca ser durante unos meses, casi un año, director del INER, un instituto que, que tenía la encomienda de provocar la discusión histórica, estoy muy cerca de Luis Fernando Granados, que en paz descanse, acaba de fallecer muy lamentablemente, quien venía reflexionando sobre la resistencia indígena y sobre la no destrucción de Tenochtitlan, la no conquista, el rechazo a la palabra conquista mismo. Y me toca leer a los historiadores críticos, por ejemplo, Guy Rosat, investigador emérito del INAH en Veracruz, quien desmonta punto por punto la idea de que el libro de Miguel León Portilla es Visión de los Vencidos. Demuestra que es el mismo cuento de Cortés y que es un cuento bíblico. Y Mathieu Restal, Clementina Badcock, Pantoja, Ana Saloma, qué sé yo, y me doy cuenta es que los historiadores y los arqueólogos ya se dieron cuenta de que no hay conquista. Ya los mejores historiadores y arqueólogos, los más reflexivos, Federico Navarrete, digamos también, ¿no? Ya se dan cuenta que no hay tal conquista. Pero eso lo saben los dirigentes del movimiento indígena radical, y lo saben los historiadores que no se conocen, porque a Guy Rosat, el mejor libro de Guy Rosat vendió 1000 ejemplares.
Los libros de Clementina Babcock venden 800 ejemplares. Entonces, lo sabemos nosotros. Y entonces, cuando me quedo sin trabajo fijo, a fines de 2019, digo, hay que escribir ese libro. Hay que escribir ese libro y explicar por qué no hay conquista y tratar de explicar por qué lo creímos durante 500 años y pues me dediqué a hacerlo de lleno. Pedro, sin embargo, tienes el problema de las fuentes. O sea, Todos. estás hablando de Guy Rosart también, en su momento maestro de la Escuela de Antropología, ¿no? Muy polémico. Siempre. Como él y todos los demás, tienen que recurrir a las fuentes que hay, que son las fuentes desde las cuales se construyó esta idea de la conquista militar, de la conquista espiritual, etcétera, etcétera. ¿Cómo le haces para darle la vuelta a las fuentes? No, más bien hay que hacer lo que tenemos que hacer los historiadores, que es el secreto del historiador es la crítica de fuentes y la confrontación de fuentes, donde la crítica es preguntarnos quién lo escribió, cuál es su contexto, cuál es su idea, de qué nos quiere convencer, a quién quiere convencer cuando escribe esto, por qué lo escribió, para qué lo escribió, torturar la fuente. Y luego decir, este dijo pero este otro dijo esto otro, y confrontarlos uno con otro. Eso es lo que hace el historiador y eso es lo que hicieron ellos y lo que hice yo con las fuentes que hay, que son, digamos, 4 tipos de fuentes. Las más abundantes son los llamados cronistas de Indias, los más importantes de los cuales son Cortés y Bernal Díaz, es decir, aquellos españoles que escribieron sobre los eventos porque los vivieron o porque se los contaron directamente. ¿Sí? Segundo, las fuentes que ahora llamamos cuasi indígenas, Guy Rosart, que es más radical que yo, las llama pseudoindígenas, que son aquellos viejitos sobrevivientes que fueron interrogados por los frailes de San Francisco, particularmente Fray Bernardino de Sahagún, pero también Fray Jerónimo de Mendieta, Fray Toribio de Benavente, ¿sí? Y que contaron su versión y que luego encontramos que en realidad contaron lo que los hermanos de San Francisco querían escuchar, ¿no? Pero que están ahí, que son valiosísimas. Una tercera serie de fuentes son aquellos descendientes de la nobleza de la aristocracia indígena que escriben para reivindicar a sus antepasados, a sus pueblos particulares, 100 o 200 años después. Chimalpain, Tezosomoc, Muñoz Camargo, Ixtlilxóchitl sobre todo. Pero finalmente está la fuente arqueológica. La fuente arqueológica que nos muestra el armamento, la posibilidad de la ciudad, cómo se pudieron mover defensores y ofensores en esa guerra, y que también es una fuente muy rica. Pero no hay más fuentes que esas. Quizá la cuarta es la última que más nos ha ayudado a aclarar últimamente algunas cosas al confrontarla con lo anterior. ¿Qué hacemos? Preguntarle, Luis. Te voy a contar una historia de las que me encontré. Las fuentes principales, las 3 primeras, nos dicen que cuando llega Hernán Cortés a lo que hoy es Veracruz, ¿sí? O en Zempoala, difieren las fuentes si fue en lo que hoy es Veracruz o ya en Zempoala, llegan los enviados de Moctezuma a entrevistar a Cortés. Y que Cortés hace que cabalguen sus caballitos, que son 16, por cierto, ¿sí? Que disparen sus arcabucitos, que saquen sus espadas, ¿sí? Y que estos enviados de Moctezuma se desmayan del susto o se quedan pasmados, o sea, aquí va a pasar algo terrible, estos manejan una tecnología infinitamente superior. Y lo repite también el Códice Florentino y lo repiten los informantes de Sahagún, o sea, también la fuente cuasi indígena. Y ahí nace la idea de la inaudita superioridad tecnológica y de pensamiento de los españoles sobre estos primitivos indios. ¿Sí? Y todas las fuentes lo dicen y nos quedamos con esa idea. Bien, hay que preguntarle bien a la fuente. Y encontramos que cuando dice la fuente, llegan de la nada, aparecen como del aire, nadie sabía de ellos, la fuente está mintiendo. Desde 1502, y está perfectamente registrado, Américo Vespucio recorre las costas desde lo que hoy es Quintana Roo hasta la desembocadura del río Pánuco. Y tiene varios contactos con los pueblos mesoamericanos, es decir, principalmente con mayas y totonacos, que ven su arsenal, sus barquitos, ¿sí? Ya hay una generación previa
de contacto directo entre españoles y mesoamericanos, porque contacto indirecto lo hay desde 1492-93, pero directo en 1502. En 1503 hay un naufragio, varios españoles se salvan y entran en contacto directo con los mayas, que por supuesto se dan cuenta que son tan humanos como el que más o como el que menos. Dos de ellos siguen vivos cuando llega Cortés. Jerónimo de Aguilar, que se incorporaría como traductor a las fuerzas de Cortés, y Gonzalo Guerrero, que se queda donde estaba y que moriría combatiendo a Francisco de Montejo en la mal llamada conquista de Yucatán, porque Yucatán tampoco se conquistó. Más de la mitad del territorio resistió, digamos que hasta la fecha. ¿Sí? Y finalmente, mucho más importante, en 1517 hay una primera expedición, la de Hernández de Córdoba, y en una pequeña ciudad de estado maya, en Champotón, les pone una paliza, con todos sus caballitos, que no eran 16, digamos que eran 4, pero ya están ahí los caballitos y los perritos, y las espaditas, que no eran de acero toledano, eran de acero del barato, ¿sí? Y sus arcabucitos, y los mayas de Champotón les ponen una paliza, y cuando digo paliza quiero decir exactamente eso. 9 de cada 10 de los españoles que desembarcan en Champotón son muertos o heridos, y tienen que regresarse. El propio capitán muere en el regreso. ¿Sí? Entonces no solo los conocen, ya los combatieron. Y en Centla explico, leyendo bien las fuentes, cómo la primera batalla de Cortés no es ninguna victoria militar, y cómo en términos militares los tlaxcaltecas derrotan a Cortés. Entonces veo estos hechos y digo, ¿de dónde sacan que guerreros legendarios mexica se desmayan porque vieron cabalgar unos animales y vieron disparar 4 arcabuces? No tiene sentido. Y si eso no tiene sentido, no tiene ningún sentido que me hablen de la inaudita superioridad tecnológica ni de la superstición de los mexica. Por ejemplo, te digo uno de tantos cuentos que encontré con las fuentes. Pueden ver en el libro que todo lo que digo está sustentado en esas fuentes, no me lo invento. Simplemente les preguntamos. ¿Te parece, Pedro, si vamos a una pequeña pausa? Muy bien, gracias. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el doctor en historia Pedro Salmerón sobre lo sucedido hace 500 años con la llegada de los españoles al centro de lo que hoy es México. Pedro, cuando uno va al Museo de Antropología, la sala principal, la más deslumbrante, es la sala azteca. Domina por sobre todos los demás. Hay toda una idea de que lo mexica es México. México Tenochtitlan, se dice, ¿no? Y hay toda una visión de que los mexicanos, el mestizaje nace precisamente de los aztecas en detrimento de todos los otros pueblos que estuvieron. ¿Es válida esta visión? Por supuesto que no, pero sí es muy comprensible y voy a decir por qué. Ahorita que dices de los mexica, ayer estaba yo en Tizayuca, Hidalgo, les pregunto, ¿quiénes de aquí descienden de los mexica? Y levantan la mano todos, y dice, ¿de dónde eran tus antepasados? De aquí mismo. Entonces le digo, entonces eran otomís o nahuas acolhuas. Dice, pero aquí llegaba el imperio mexica. Entonces, no, es que no hay imperio mexica. Aquí está otro cuento. ¿Quién inventó que existía un imperio mexica y que era equivalente a una monarquía territorial, de tal modo que si su monarca se sometía al emperador Carlos, todo legalmente estaba sometido a la monarquía española? Lo inventó Cortés derrotado, después de que le pone una paliza en la noche de la huida, para no llamarla ni noche triste ni noche victoriosa. Después de la paliza que le pone en la noche de la huida, derrotado, acogido por los tlaxcaltecas otra vez, empieza una serie de campañas militares en lo que hoy llamamos Valle de Puebla, y ahí escribe la segunda carta de relación, donde empieza el cuento. De ahí se inventa que esto es una monarquía territorial, ¿sí? A semejanza de España o a semejanza de Francia, ¿sí?
¿Para qué? Para poderse inventar esta idea de que el sometimiento de Moctezuma, que por cierto nunca existió, ahí también demuestro en el libro por qué no hay ninguna posibilidad de que haya ocurrido eso que Cortés cuenta en la segunda carta de relación y que todos repetimos y desde ahí, no, que la cobardía de Moctezuma y no sé cuántas cosas. ¿Sí? Es falso. Pero sí había el pago de tributo. Entonces, y había un régimen despótico. ¿Qué hay? Hay un régimen despótico sobre un territorio que es quizá la cuarta parte o menos de la cuarta parte de lo que hoy es México, con un montón de manchas, de pequeños estados mixtecos que nunca se someten, los límites muy claros con Michoacán, que nunca se somete, con los huastecos, que tampoco se someten, y dentro del altiplano central, pues Tlaxcala y Huejotzingo, en guerra permanente contra México y Tenochtitlan. ¿Sí? Y sobre los demás pueblos tributarios, hay una estructura política muy rara de la Triple Alianza. Algunos pueblos tributan a Tlacopan, otros tributan a Texcoco, y otra mitad tributa a México Tenochtitlan. Y dentro de esos no se impone ni la lengua, ni las formas religiosas, ni las formas políticas. Lo que se impone es la extracción del excedente mediante el tributo. ¿Sí? En algunos casos, incluido seres humanos para el sacrificio, ¿no? Entonces, pero esto es muy reciente. O sea, apenas 98 años antes de la llegada de Cortés, una alianza de Tenochtitlan y Texcoco derrota a Azcapotzalco y se imponen sobre cierta parte del Valle de México. Solo una parte, necesitarían 4 guerras contra Xochimilco para derrotar a la coalición de Altepeme en torno a Xochimilco. ¿Sí? La última de ellas, 50 años antes de que lleguen los españoles. Xochimilco, o sea, aquí, hoy para nosotros en la misma ciudad, pero digamos a tiro de piedra, a menos de una jornada a pie. Y luego salen del Valle de México y empiezan a dominar otros Altepeme, de la zona Otomí al norte del valle, de la zona Nahua en el actual Valle de Puebla, de la zona Mixteca, pero muchos de estos pueblos tributarios tienen menos de 20 años de tributar a México Tenochtitlan, después de una serie de guerras que no hacen sino continuar lo que es lo característico del posclásico mesoamericano, que son las guerras permanentes, la construcción de confederaciones de Altepeme, su destrucción, la construcción de otras confederaciones, ¿sí? La crisis de unas, las rebeliones contra esos dominantes, y eso es lo que hay. Y Cortés hace trampa porque podríamos decir, es que eso está fuera del horizonte de Cortés, donde ya están los estados, ya están naciendo los estados, algo mucho más avanzado. ¿Por qué? Sí, pero para ese momento que llega Cortés, el Calpulli, lo que hoy sería la comunidad como tal, ¿no? Ha perdido ya muchas de sus potencialidades y de sus competencias a manos de esta aristocracia, no sé cómo tú le llames, militar y religiosa. Entonces, cierro la idea anterior para decir que Cortés pudo haber comparado a esto con lo que ocurría en Italia, que se parece mucho a lo que pasaba en Mesoamérica, y no con la monarquía territorial naciente de España, que por cierto apenas 30 años antes los españoles también peleaban entre sí permanentemente, y no solo moros contra cristianos, sino cristianos contra cristianos, moros contra... Pero el Calpulli, esta es una idea central a la que le dediqué lo que pude dedicarle porque es lo que dan las fuentes. Hay también, al mismo tiempo, hay una irrupción o invasión, yo le llamo irrupción. Finalmente llegan 3.000 españoles, hombre, no son tantos. Hay una irrupción o invasión, hay una guerra entre las élites dominantes, los aristócratas de Tlaxcala y de Zempoala y de Xochimilco contra los aristócratas de Tenochtitlan y sus aliados, ¿eh? Porque los que deciden la guerra contra Tenochtitlan en cada caso son los gobernantes, el cacique gordo de Zempoala, el senado de Tlaxcala, los señores de Xochimilco, ¿eh? Y hay un tercer nivel, que es una tesis que desde hace 50 años, o que hace 50 años presentó don Friedrich Katz, que es una poderosa rebelión popular de esos Calpulli y comunidades que han ido perdiendo poder frente a los dominantes, ¿sí? Lo cual nos habla de que había un proceso de transición muy claro hacia una sociedad ya abiertamente de clases, y que aprovechan el caos para rebelarse y para recuperar el poder de la comunidad. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta gran rebelión popular que está en marcha, que es cortada de tajo por las epidemias? Los macehuales que se están rebelando en contra
de la aristocracia mesoamericana y que aprovechan la llegada de los españoles para destruir a la aristocracia mesoamericana, de pronto son naturalmente a los que golpea la epidemia que en 50 años va a matar quizá las 2/3 partes, 3/4 partes de la población. Entonces también ocurre eso, que por supuesto es lo que menos conocemos, porque los que menos escriben son los de abajo. Esa epidemia, más el proceso de dominación, de esclavitud, ¿se puede caracterizar como un genocidio? Enrique Semo dice que sí. Mathieu Restal dice que por sus efectos sí, que por su intencionalidad no. Que no hay la intención en Cortés ni en sus amigos, ni siquiera en los más despiadados como Nuño de Guzmán o Pedro de Alvarado, de exterminar a la población. Pero hay eventos particulares donde pueblos que se rebelan son destruidos por completo y todos los supervivientes son esclavizados. No liquidados, pero sí esclavizados. Entonces, yo concuerdo un poco con Restal. No hay intención genocida, y luego además llega la barrera protectora de la comunidad, que son los franciscanos y más adelante los agustinos y los jesuitas y dominicos, pero principalmente los franciscanos, ¿sí?, que se constituyen una barrera de protección de los pueblos indígenas. Entonces no hay intención de genocidio, pero por sus efectos, ¿sí?, por el porcentaje de muertos, por la cantidad de regiones devastadas, y porque se suman otros factores que analiza Enrique Semo, con base en varios historiadores, que es, pues, cuestiones morales, es decir, de debilitamiento moral, de depresión colectiva, etcétera, ¿sí? Puede ser que por sus efectos podamos considerarla genocidio, no por su intencionalidad. Pero claramente sí se establece una relación colonial, sí, de extracción del excedente generado por la mano de obra, por el oro, la plata, sí, los productos agrícolas que se producen aquí. No se le puede llamar, los que le llaman traidores a tlaxcaltecas, yo diría, pues súmale 100 pueblos más, ¿no? Zempoaltecas, huejotzingas, chalcas, ochimilcas, porque primero era la forma permanente, como en Italia de la época, insisto, de la guerra. Pero segundo, porque nadie de ellos podía saber qué es el colonialismo europeo. ¿Sí? Como lo dice muy bien Svetan Todorov, el gran filósofo y filólogo de origen búlgaro. No podían ellos saber lo que nosotros sabemos, qué significa el colonialismo europeo. Y entonces, en un principio parece que la ocupación de México Tenochtitlan solo implica el cambio de un tributario por otro tributario, como había ocurrido durante 400 años en Mesoamérica. No, muy pronto empiezan a cambiar las cosas. Y para mí el punto de inflexión, más que el colonialismo europeo, es la epidemia. Sin la epidemia que devasta a los pueblos, los europeos, el puñado de europeos no habrían podido de ninguna manera establecer ese modelo de dominación, porque de inmediato las castas guerreras mesoamericanas dicen, no, espérate, aquí quedamos que pagamos tributo, no que nos vas a mandar a trabajar a la mina como esclavos, o al planteo de azúcar o de algodón como esclavos. Ahí cambian las cosas y no se hubiera podido imponer este modelo que transita hacia el capitalismo. ¿Sí? Creo que la epidemia, más que lo militar y que la irrupción española, lo que cambia las cosas cualitativamente es la serie de epidemias, porque no fue una, ¿no? La primera y violentísima es la de 1520, que no solo mata a los campesinos, ¿sí?, mata al jefe del partido proespañol en Tlaxcala, Maxiscatzin, y mata a Cuitláhuac, ¿sí?, el güey Tlatuani de México Tenochtitlan. Si mata a esos, imagínate el daño de los masehuales. Estamos hablando también de un proceso de resistencia. Hay pueblos indómitos a donde, por más que intentan los colonizadores españoles llegar, y sus aliados no llegan. Sí. Estamos hablando del sureste mexicano, estamos hablando de los chichimecas, de los apaches, etcétera, etcétera. Esa resistencia dejó huella. Por eso, como dijiste al principio, pues aquí están vivos y actuantes los indígenas y los pueblos indígenas que resisten, ¿no? Ahora resisten al neoliberalismo, a los megaproyectos, a la minería,
¿sí? Al intento de seguir destruyendo su cultura, no han podido en 500 años, ¿no? Pero también esas son las razones por las que nos negamos a decirle conquista. O sea, acá en México Tenochtitlan, pero tienen que venir primero las brutales expediciones contra Michoacán y contra la Huasteca. Luego la guerra del Mixtón en el actual Jalisco, Zacatecas, que dura hasta 1548. Luego la guerra chichimeca de 1550 a 1600. Luego las expediciones al sur, las 3 expediciones a Yucatán, que terminan con el establecimiento de una pequeña serie de ciudades en torno a lo que hoy son Mérida y Progreso, cuando todo el resto de la península sigue con ciudades-estado mayas, la última de las cuales se rinde en 1697. Pero más de la mitad de la península los españoles nunca entraron. De todo el oriente de lo que hoy es Yucatán y todo el actual estado de Quintana Roo, los españoles hacen expediciones, pero nunca establecen puestos permanentes, porque son sistemáticamente expulsados. Y eso va a conectar directamente con la gran rebelión maya de 1848 a 1903, que retoma Felipe Carrillo Puerto después, ¿no? A la Sierra del Nayar, a la Sierra Gorda de Querétaro, a la zona de los Tepehuanes. Los españoles solo logran entrar cuando entran mediante pactos y acuerdos. Militarmente nunca lo logran. Los apaches firman la paz en 1810 con la corona, y es una paz que beneficia a los apaches y que les da el dominio y control de sus territorios, ¿sí? Nunca cesa la resistencia, y pueblos aparentemente ya vencidos se vuelven a levantar en armas cuando la opresión se vuelve inaceptable. Pedro Salmerón, muchísimas gracias por estar con nosotros en este viaje por el túnel del tiempo. Muchas gracias a ti, Luis, como siempre. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable hospitalidad el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras de Telesur. Hasta la próxima.